Ayer asumió el nuevo gabinete de gobierno de esta coalición multicolor. Bueno, ¿qué se espera para los próximos años? ¿Qué se augura para la vida y la convivencia de esta coalición? Y también algunas señales que ya se fueron dando para ir conociendo las claves del nuevo gobierno. Para analizar todo esto recibimos al politólogo, presidente de Factum, Oscar Botinelli. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal, Humberto? Bueno, ayer fue un día muy intenso. Hubo anuncios, ninguno muy inesperado, ¿no? Pero quizá no se esperaban ya en el primer día de trabajo. ¿Cómo vio este día de ayer de la asunción de cada uno de los ministerios? Bueno, yo diría lo siguiente, es decir, no había novedades, sobre todo por un gobierno que desde que se conforma los ministros el 16 de diciembre a febrero, permanentemente estuvo manejando anuncios, propuestas y por lo tanto llega el momento con todas las cartas sobre la mesa. Quizás lo único nuevo es la mención que se hace al atraso cambiario, que quiere decir algo muy fuerte, sí, ¿no? Quiere decir que la devaluación es una meta bastante inmediata, o por lo menos a corto plazo, que observa el gobierno, que no apareció con esa claridad en el verano. Corregirlo sin sobresaltos, dice la calle. Bueno, perfecto, pero además hay una cosa, cuando se habla de ese tema y alguien está resfriado, estornuda, ¿no? Es decir, se crea los elementos psicológicos para que se precipiten las cosas. Que es un reclamo muy fuerte, sobre todo de la Cámara de Industria, ¿sí? Los industriales que ven en la cotización de la moneda un freno a la competitividad del país, entre otros elementos que ellos consideran. Ahora bien, yo creo que, yendo un poquito para atrás, lo que se sigue observando es un tema de lo más complicado que tiene que resolver este gobierno es cuál va a ser la arquitectura del gobierno. El 5 de febrero se firma el compromiso por el país diciendo va a haber una coalición. La forma de nombrarse los ministros no es de una coalición, es de un presidente que distribuye los cargos y busca a socios a los cuales les da participación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, un gobierno presidencial con un partido a cargo del gobierno, apoyado por otros, es que hay uno que toma decisiones y otros que dan el sí o el no. Una coalición, en este caso 3 partidos relevantes, porque son cualquiera de los 3 que falte, no hay mayoría parlamentaria, que se reúnen entre sí. No formalmente, no es que tengan un órgano con actas, sino deliberan los representantes, los líderes, y dicen, ¿por dónde vamos? ¿Cómo hacemos? Claramente la ley, el borrador de la ley de urgente consideración, tienen puntos que notoriamente no fueron discutidos con los socios, del momento que los socios están diciendo no estamos de acuerdo, y algunos habían sido rechazados en el compromiso por el país. Entonces, cualquiera de las dos opciones son válidas. Es válido un gobierno presidencial de un partido gobernante con 2 asociados, es válida una coalición. Y para vos no está definido, no está claro eso todavía. Bueno, ¿Qué es en este momento el gobierno? Se definió lo primero, se aplicó en el verano lo segundo, y el 20 de diciembre, la reunión Sanguinetti, Manini y Ríos, ¿qué está diciendo? No hay coalición y tiene que haberla. Cuando dice, necesitamos una mesa de coordinación, un lenguaje muy suave. Sí, lo dijo Sanguinetti sutil. Claramente, pidió una coordinación. Claro, pero Sanguinetti lo hace en ese lenguaje diplomático que no es decir, acá no está funcionando, vamos a tener que hacerlo. Claro. Se requeriría un ámbito, una mesa de coordinación. Ha habido muchas críticas, digamos, augurando corta vida a la coalición. ¿Esto es una señal, por ejemplo? No, esto es señal de una disfuncionalidad que no es un tema de que yo elegí una forma de actuar y la estoy haciendo mal. Es que hay una forma de actuar que se pensó que iba a haber en noviembre, que el presidente la está haciendo de una manera distinta y sus socios están pensando en que tiene que ser otra. Entonces, lo que se requiere, esto lleva días, no puede pasar mucho tiempo, porque si no se define por la vía de los hechos. Y esto tiene una consecuencia práctica que estalla en el día de ayer, sobre todo con la asunción del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Antes voy a hacer una aclaración. No hay error más grande en política, no de este gobierno, de los pasados, de los partidos en Uruguay, en América, en Europa, que es fijarse metas que luego no se cumplen. Cuando alguien dice, voy a hacer esto, nadie se lo exige y después no lo cumple, uno va construyendo su autodesgaste gratuitamente. El presidente dijo,
va a estar todos los cargos nombrados designados, propuestos inmediatamente para que se pueda hacer la transición, va a estar la ley de urgencia, van a estar los entes autónomos. Llegamos que no está la ley de urgencia, que no están los entes autónomos y que el grueso de los cargos apareció entre el 28 y el 29 de febrero. Yo creo que esta ansiedad de anunciar cosas muy rápidas y luego no acompasarse con la realidad es un desgaste inútil, porque nadie se lo exige. Claro. Acá ha habido gobiernos que terminaron de nombrar los entes autónomos en noviembre y lo hicieron deliberadamente, no porque tuvieran dificultad. Dijeron, no, primero vamos aprobando el presupuesto, cuando esté todo recién vamos a distribuir los entes autónomos. Es decir, todo es válido. El tema no es decir, yo los nombro ya y esperar varios meses. Claro, pero además, al ponerte un plazo, una fecha, te emplazás a vos mismo, es decir, te pones un propio límite con una fecha. Si a uno le dice, mira, usted tiene que saltar una valla de nada más 1,5 metros. No, yo la pongo en 4 metros. Salta 3 y fracasó porque se puso una valla donde no tenía la menor posibilidad de saltar. Ese es el tema. Ahora, voy a lo que mencioné recién de la UPP de planeamiento y presupuesto. El gobierno está reclamando, se enojó cuando el gobierno saliente dijo no vamos a aumentar las tarifas, cosa que no fue ninguna sorpresa, lo había anunciado en el mes de junio, pero se ve que estaban distraídos, querían que el gobierno anunciara las tarifas y se siente en la obligación de aumentar las tarifas, lo cual le crea una incomodidad muy grande porque tuvieron 5 años hablando contra las tarifas públicas. Y el tema es que se encuentra que la mayoría de los directorios de UTE, de Antel, de ANCAP, de OCE, que son los que tienen que manejar aumento de tarifa, son del Frente Amplio. Y por lo tanto requiere que el Frente Amplio diga que sí al aumento de tarifa. El Frente Amplio recién está conociendo el tema, tiene muy poca voluntad de hacerlo, pero si no vamos a asumir la responsabilidad. Si nosotros no quisimos aumentar y el gobierno nuevo quiere, que lo haga él. Y esto demuestra el primer efecto de retardo en el recambio de los entes autónomos. Porque si dijera, bueno, ayer el lunes o hoy martes se envían las venias al Senado, se tramitan en el día de mañana, entre jueves y viernes están asumiendo los nuevos directores, la semana que viene se tomaron, o el fin de semana, todas las decisiones que la mayoría de gobierno considere correctas y considere de acuerdo a su plan. Entonces se está viendo que no es solamente, bueno, me faltan algunas piezas, no, le faltan decisiones por no haber completado. Me parece que esto son de las primeras trabas que empieza el gobierno, que tiene mucho que ver más con el modus operandi o si se quiere, con la definición sustancial que lleva este modus operandi y que tiene que resolver de alguna manera. Igual en lo inmediato no hay un antecedente de envío de venias para entes autónomos tan rápido. Sí, normalmente los gobiernos... siempre demoran, abril, mayo, junio. No, normalmente Banco Central y Banco República son designados prácticamente enseguida. Esa es la gran preocupación de los gobiernos, porque ningún gobierno tenía hasta ahora esta urgencia en organismos como los de tarifas que llegan a los hogares. Ahí me refiero, en caso de OCE, de Antel, de UTE, ahí demora un poco más siempre. No, porque nunca había planteado esta urgencia. Nunca se había dicho, apenas asumimos, los directores tienen que tomar esta decisión. Bueno, si la tienen que tomar urgente, pues tienen que nombrar los suyos. Y además, Oscar... En cambio, Banco Central y República, que siempre se consideró, no sé si en este momento se considera tan urgente, pero Central sí, porque el manejo de la política monetaria es muy lógico, está inmediatamente en manos del nuevo gobierno. Normalmente se designó en los primeros días, en todos los gobiernos anteriores. Además veníamos también hay que marcar eso, pero el antecedente inmediato es venir de gobiernos del Frente Amplio que eran un mismo partido político. No, pero estoy hablando también... No, yo me refiero a los últimos tres periodos. Pero el gobierno de la Calle también fue así, el gobierno de Segundo de Sanguinetti, el de Valle, incluso... Creo que el que más tardó en completar los entes autónomos en forma deliberada fue el de la Calle Herrera. Pero todos ellos nombraron los entes autónomos, el Banco Central y el Banco República en los primeros días. Todos, los 6. Perdón, los 3. El Frente es el que tuvo menos apuro porque incluso las primeras asignaciones tardaron más de un mes. Incluso con la transición institucional que se hace en 1985, la salida del gobierno militarista al gobierno electo, los entes autónomos se renuevan algo así, esto lo estoy citando muy de memoria, yendo al recuerdo,
por mediados a fines de abril. Y ahí sí se nombraron absolutamente todos a la vez. No hubo adelantos, pero ahí sí había una autoridad del Banco Central que inmediatamente le dijo al gobierno, digan lo que hay que hacer, que lo vamos a hacer, ¿no? Ahora, Oscar, independientemente de que yo creo, y no equivocarme al decir esto, los ciudadanos en general no tenemos idea. Si nos preguntaran en este momento, en el gobierno pasado, en el anterior, en el otro, en el primero de Sanguinetti, en el de Valle, en qué momento se mandaron las veñas, cuándo no, cuándo fue que fue nombrado fulano como director de Antel o presidente de Antel, y no lo sabemos. A lo que voy es, lo que sí estamos viendo y estamos entendiendo, que hay una permanente pulseada entre hoy gobierno y la hoy oposición, que ya se dio durante la transición en temas que se saben son sensibles para la población, como por ejemplo el aumento de las tarifas. La pregunta es, para unos y para otros, para gobierno y para oposición, ¿cuál sería la actitud responsable en estos casos? Es decir, no la actitud que es recoger agua para mi molino, no lo que me sirve a mí porque lo dejo pegado al otro. ¿Cuál es la actitud verdaderamente responsable que se debería tener? Creo que las dos actitudes son responsables. El tema es que se piensa distinto. Cuando se piensa distinto, cada cual va a actuar de acuerdo a cómo piensa. Si el gobierno consideró que no debían aumentarse, el gobierno saliente, que no debían aumentarse las tarifas públicas, sigue en esa línea. Y si considera, si este gobierno quiere aumentar, bueno, es problema de él, ¿no? Y eso es responsable. Si el gobierno considera hay que aumentar las tarifas y hay que hacerlo, bueno, es responsable al hacerlo. Lo que sí creo que la diferencia gobierno-oposición tiene que ver, importa en temas fundamentales, donde va a haber los temas ríspidos o temas donde hay convicciones diferentes que aparecen en la ley de urgencia. Está con el tema del papel de ANCAP, está el tema del papel de Internet y de los medios de comunicación, está como un gran tema central el tema de la educación en cuanto a la autonomía de los entes, en cuanto a cómo se gobiernan, la autonomía de los entes de educación y cómo se gobiernan los entes de educación, y todo un conjunto más de temas que hay ahí. Ahí hay diferencias importantes, conceptuales, que es entre gobierno y oposición, puede ser entre gobierno y determinados sectores sociales, entre sectores sociales entre sí, e incluso prende sobre una ley que sea demasiado irritante para un sector relevante de la población, la amenaza de un referéndum. Es decir, que ocurra lo que ocurrió en el 2003 con ANCAP y con Antel, donde Antel se evitó el referéndum derogando la ley, ANCAP, el gobierno pierde el referéndum por 60-40, o la calle Herrera, que pierde la ley madre de su gestión, que era la ley de empresas públicas, en diciembre del 92, donde pierde 70-30. Digo, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero hoy por hoy, en marzo, lo que importa no es eso. Hoy lo que importa es las diferencias que hay al interior de la mayoría de gobierno y la mayoría parlamentaria, que esto es lo sustancial. Precisamente el tema de las tarifas tiene que ver con el nombramiento de los entes y eso tiene que ver cómo se aterriza el tema dentro de la mayoría. La ley de urgencia tiene que ver, todavía no sabemos cómo va a ser el borrador, por otro lado sí se va a ir tal cual se redactó, por lo menos la parte de educación. Ayer ya el ministro Pablo Acevera dijo que iba a haber muchos cambios. Bueno, por eso. Materia. Entonces, muchos de ellos más aclaratorios que modificando lo inicialmente pactado. Claro, pero el tema es que acá las diferencias no son aclaratorias, las diferencias son conceptuales. Más allá que en el tema de educación fue muy importante la intervención del presidente de la República en su primera intervención, es decir, al hacer el discurso ante la Asamblea General, cuando señala dos cosas, y en este orden. Primero, el respeto a la autonomía de los organismos de la educación. Segundo, impulsar el cambio de en un momento usó la palabra gobernabilidad y en otro la palabra gobernanza de la educación. Es decir, de alguna manera ese discurso va por el medio entre la postura que expresa Pablo de Silveira, que está recogida en la ley de urgente consideración, y la postura que expresa Robert Silva y los vallistas, que estuvo en las críticas que se formularon desde adentro de la coalición al tema. Hay un tema central que tiene que ver con lo que dijo el presidente en el discurso, que a mí me parece que es lo histórico de ese discurso, y es cuando dijo:
no venimos a hacer las palabras no son textuales ni nada por el estilo, pero que no venimos a hacer una refundación, que precisamente fue el tinte que le dio el Frente Amplio en 2005. Aquí poco menos que venimos a hacer un país de nuevo, el anterior quedó afuera, ¿no? Después el gobierno no fue refundacional, fue un gobierno que hizo cambios, pero continuó la mayoría de las cosas. Que además, dicho sea de paso, históricamente no era la postura del Frente Amplio, la postura refundacional. El Frente Amplio, cuando se funda el 5 de febrero del 71, entre las cosas que hace es reclamar la herencia de las mejores tradiciones coloradas, vallistas y blancas, es decir, es lo opuesto a refundar y a desconocer lo hecho por los partidos tradicionales. Pero luego vino un discurso más refundacional que se expresa en el discurso de Tabaré Vázquez el 1 de marzo, los discursos, hubo tres, el 1 de marzo del 2005, en la Asamblea General, en la Plaza Independencia y luego en la escalinata del Palacio Legislativo. Es muy importante que el presidente de la calle Pou haya dicho no venimos a hacer una refundación. Lo segundo, el otro día estamos viendo los videos de la transmisión de mando en diciembre en Argentina, que fue el negativo blanco de lo que y hubo negro. acá, el blanco y negro. Por ejemplo, acá, me marcaban ayer en una cadena de Argentina Televisión, la calle Pou llevando el brazo a Vázquez y allá Cristina Kirchner y Macri dándose la espalda y no saludando. No saludando. ¿No? Bueno, en esa contracara, la frase de la calle Pou, acá no se trata de cambiar una mitad por otra mitad, ¿no? Es decir, el juego no es que cada cambio de gobierno se borra a medio país, claro, para imponerse a medio país. Acá hay que gobernar entre todos, más allá que hay una mayoría que fue la decisión del pueblo que tiene el derecho a tomar decisiones y marcar el rumbo, pero con respeto y diálogo con la otra parte. Creo que esto fue fundamental del discurso, porque marca un tono de ejercicio de la presidencia de la República por parte de Luis Lacalle Pou. Y en esa línea, Oscar, podríamos llegar a encontrarnos, porque si no uno podría pensar que la actividad parlamentaria con la ley de urgente consideración quede reducida a nada. ¿Podríamos llegar a tener a integrantes de la coalición de gobierno discrepando sobre determinados artículos y no votando los de la ley de urgente consideración? ¿O eso políticamente mostraría diferencias o un resquebrajamiento que no lo dejaría bien parado al gobierno? Bueno, a ver, acá depende cómo se tramite esta semana, porque la vicepresidente manejó otra fecha, la ley no va a estar el 1, pero sí el 9, bueno, eso de fijar fecha a mí no. No, eso ya está descartado, me lo descartó el propio Álvaro Delgado. Ya, por eso, me dijo, no. Por eso no tenemos fecha. No hay fecha. Tiren el calendario a la basura para no crearse problemas. Sí, ¿no? Claro, porque la semana pasada pregunté eso específicamente. ¿El 9 está la ley? Digo, no nos embretemos con fecha. Entonces, la ley de urgente consideración puede pasar dos cosas. Que se resuelva enviarla después que se acordó todo lo articulado a nivel de las fuerzas que componen la mayoría. Esa era la idea inicial, ¿no? Esa es la idea de haberlo acordado en febrero. O decir, bueno, vamos a acordar lo principal y terminamos en el Parlamento... de ajustarlo. De ajustarlo. Si es así, bueno, ahí ya el problema pasa a ser otro. Si Cabildo Abierto, el Partido Colorado, con el Partido Nacional que tiene la presidencia, llegaron a un acuerdo de todo el diseño y lo envían al Parlamento, ya el tema no es cómo funciona la coalición, sino qué nivel de disciplina tiene cada uno de los partidos. Es un tema que puede tener también los mismos efectos perturbadores, pero lo sustancial es otra cosa. Es si los partidos exhiben un nivel de disciplina para no tener ningún senador o ningunos diputados que digan, no, a mí esto no me obliga, yo en esto no estoy de acuerdo, o a veces no estoy de acuerdo con otras cosas que no tienen que ver con la ley de urgencia, cómo se van a distribuir los entes autónomos, o cómo se distribuyeron los cargos de confianza en el Poder Ejecutivo de la Administración Central y pateo en la ley de urgencia. Partido Colorado, molestia mediante, ¿no? Que se han matizado por allí, pero hay molestia. No, pero yo no veo hoy por hoy que creo que el Partido Colorado sí acuerda los tres fracciones, porque recordemos que está Ciudadanos, Vallistas y Tercera Vía de su vía, pero que ha participado, si las tres acuerdan, no veo grandes disidencias, aunque podría haber alguna por ahí, pero que molestias que tienen que ver
con la conformación de alguna elección departamental, que hay algún herido de por medio. Salto, por ejemplo. Bueno, eso lo dices tú, ¿no? Yo lo digo, yo lo digo. Salto claramente. Es tu responsabilidad. Yo lo ubicaba en el litoral norte, pero no sé dónde. No tenía Efectivamente, muy claro. a mí me resulta que la mayoría de gobierno ha actuado con algunas cosas que me resultan extrañas con las elecciones departamentales. La obsesión que tuvieron por buscar una salida, a mi juicio, mal hecha para Montevideo, porque le dieron importancia a una elección con muy bajas probabilidades de que perdiera el Frente. Creo que lo que hicieron fue crear un hecho político. El Frente pueda festejar el 10 de mayo lo que no iba a festejar porque no iba a ser noticia. Claro, hasta ahora no era noticia que el Frente perdía Montevideo. Ahora pasa a serla. Que el Frente gane Montevideo antes en el mes de enero era la última línea que uno escribía y que si sobra espacio tírenla porque esto no interesa. Sí, en términos Burrero paga 1.10. Sí, hoy es titular. Claro. En enero no era ni premio consuelo. No, porque se sabía a partir del momento que se conoció que se perdió la elección general, bueno, queda la departamental de Montevideo que sabemos. Estoy totalmente de acuerdo, Oscar, en que se le generó por parte... ¿A alguien se le ocurre, Humberto, darle una importancia? Noticia qué partido gana en San José, Flores, Durazno, Tacuarembó, La Valleja, 33, Cerro Largo? Maldonado, Partido Nacional. ¿Quién gana en Rivera? Partido Colorado. ¿Quién gana en Canelones? Frente Amplio. ¿Quién gana en Montevideo? Frente Amplio. No lo Ahora estamos discutiendo. se le creó la noticia. Claro. Ganó el Frente. El Frente va a salir a festejar su segunda remontada, ¿no? Votando de la misma manera que hubiera votado 2 meses atrás. Ese es el hecho. Bueno, ¿cómo si se negocia esto que era secundario? No se dice, vamos a, lo voy a decir de una forma antigua y popular, entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera, no competir entre nosotros en intendencias que la prioridad la tiene un partido. Claro. ¿No? Bueno, vamos a salir a que... Seguimos la prioridad. Si se quiere sacar el Frente Amplio de Salto, bueno, ¿quién tiene la derecha? El Partido Colorado. Claro. Entonces, no, salir con todo el Partido Nacional a competir para ver si le gana a el Partido Colorado, con lo cual el Frente Amplio está feliz. Esas pujas en el interior son distintas. Pero se puede... No, pero si se resuelve a nivel global, la estrategia que vamos a seguir todos para el gobierno, tal, se terminó. Otra cosa si se deja, como terminó dejándose, que donde los líderes nacionales intervienen en Montevideo y dejan libre todo el resto del país, que es donde hay verdaderas peleas, ¿no? Bueno, pero fuera de esto, el Partido Nacional, me consta que hay algunos diputados, que otro senador que puede estar heridos, o por lo menos un poco nerviosos de cómo van a ser tratados cuando se completen los cuadros de gobierno. Bueno, ahí podrá haber algunos temas de disciplina. También no es bravo para cualquiera, ante sus propios votantes, ante su propia gente, salir con disidencias apenas se instaló un gobierno. Claro. Ese es un límite que les va a costar transgredir. Yo no creo que el tema disciplina hoy, con la ley de urgencia,